días para todos. En nombre de la Fundación Club de la Libertad, le queremos dar la bienvenida a todos los participantes de este desayuno de coyuntura. Se trata de uno de los ciclos de la Fundación Club de la Libertad más tradicionales. Nos encontramos en la época pre-pandemia, nos encontrábamos una vez al mes en una confitería de la ciudad de Corrientes, como lo hacemos en el día de hoy, un grupo de amigos, de aquellos que estamos dispuestos en el arranque de la mañana a dedicarle tiempo al análisis de lo que está pasando en la coyuntura. Hoy, en tiempo de pandemia, esta modalidad se ha convertido también en un clásico para la Fundación Club de la Libertad. En este caso, todos los días viernes nos encontramos a esta hora de la mañana y tratamos de analizar uno de los temas que está en la agenda de la coyuntura local, de la coyuntura nacional, y en este caso, en el día de hoy, nos dimos a la cita con un título tal vez un poco grandilocuente, pero tiene que ver con temas que están sucediendo. Por supuesto, el tema de la coparticipación federal tiene una larga historia en la República Argentina, con idas y vueltas, pero nos parece que lamentablemente la actualidad nos propone otra vez esta discusión y este debate. Otra vez hay que tenerlo, y entonces en ese contexto decidimos invitarlo al contador Enrique Bastorres, actual senador provincial de la provincia de Corrientes, pero por otro lado un hombre con mucha experiencia en el campo de la economía correntina, de la economía nacional, ha sido ministro de Hacienda. Por ahí me equivoco, pero probablemente haya sido el ministro de Hacienda con más tiempo en la cartera, si no tengo mala memoria, en la provincia de Corrientes. Así que recurrimos a su experiencia y por esa razón le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación para ayudarnos a esclarecer un poco esta cuestión. La modalidad, para aquellos que no están habituados, es escuchar al orador, en este caso durante alrededor de unos 20 minutos. Luego de eso vamos a tener la posibilidad de plantear inquietudes a través del chat. Así que si alguno de ustedes quiere ir haciendo preguntas por escrito a través del chat en la vía Zoom, son bienvenidos. Y si eventualmente prefieren hacer alguna alocución, vamos a pedir que sean muy breves y que vayan al hueso con alguna inquietud, alguna pregunta, para así aprovechar al máximo la experiencia de Enrique Bastorres en este campo. Queremos escuchar en el día de hoy su opinión, su mirada. Así que, contador Enrique Bastorres, gracias por aceptar la invitación, gracias, senador, y lo escuchamos. Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a tratar de ser útiles en esta nueva modalidad que tenemos de comunicarnos y que para lo que fuimos formados con un cincel distinto realmente se nos complica bastante porque estábamos muy acostumbrados a la relación cara a cara, que es en esas circunstancias donde uno toma y puede lograr empatía con el interlocutor, ¿no? Pero bueno, como profesor de la universidad también me tuve que adaptar y nos estamos acostumbrando de a poco a esta nueva realidad. Pero para entrar de lleno en el tema, yo les pido permiso para encararlo desde un punto de vista no tan técnico, pero sí considerar las partes técnicas, pero complementar con una visión política y social, porque se trata nada más ni nada menos que de nuestra ley más importante, que es nuestra Constitución Nacional, lo que está acá de relevancia, porque tenemos que tener en cuenta que en toda relación económica y social subyace la organización política y la base contractual de esa organización política. Nuestra historia ha transitado por distintos vaivenes institucionales y políticos, y realmente nuestra Constitución ha ido acompañando a través de sucesivas modificaciones, y en la última, en la del año 94, hemos podido establecer algunas condiciones referidas al federalismo, y fundamentalmente al federalismo fiscal, y a los mecanismos de nuestra coparticipación federal, que no es otra cosa que
el reconocimiento del otorgamiento de un contrato entre la nación y las provincias para determinar cuáles son los recursos que le corresponden a cada jurisdicción. Porque está establecido nuestra forma de gobierno, cómo está estructurado. Decimos en la Constitución que elegimos la República, la división de poderes. Y ciertamente este ordenamiento jurídico, que debe ser el elemento rector, nuestro norte como sociedad, está incompleto. Está incompleto y esto tiene una causa fundamental de profundas discusiones federales que siempre estuvieron sobre el tapete. Y las contradicciones no estuvieron ausentes en todo este proceso de lo que ordena nuestra Constitución antes de la reforma del 94 y posteriormente a la reforma del 94. Yo debo decir que la primera gran contradicción se encuentra para aquellos que quieran documentarse con lo que yo les puedo informar, es el texto o la transcripción taquigráfica de los debates que se dieron en la oportunidad de esa reforma que se hizo en Santa Fe por parte de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, entonces en ese momento convencional constituyente, y las aseveraciones que se hacían ahí respecto de el ordenamiento jurídico en debate, que era justamente el artículo 75, donde se establecían los mecanismos de la manda constitucional respecto a la coparticipación federal. Es una pieza oratoria muy importante y digna de ser analizada y leída. Ahora, la gran contradicción que esta persona, esta senadora, cuando le tocó gobernar el país en 2 oportunidades, hizo todo al revés. Y esta es la primera cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta en el contrato social. La única manera que uno puede tener autoridad frente a lo que dice, afirma, se construye, se respalda con los hechos concretos de la función que uno ejerce cuando le toca administrar bienes públicos, cuando le toca ejercer una función representativa, la que fuera. En este sentido, uno media la posibilidad del crédito social cuando se contradice. Y las contradicciones no caen en el vacío, sobre todo cuando vienen de los funcionarios que tienen responsabilidad pública, porque ocurre que el contrato social tiene, como la convivencia democrática tiene la Constitución, el contrato social tiene de respaldo la palabra y los valores. Si nosotros nos despegamos de la palabra y de los valores y de los compromisos, difícilmente podremos construir el lazo de confianza que hace que las actividades económicas y sociales se transiten por caminos adecuados en nuestro país. Yo voy a reseñar puntualmente algunas cuestiones que tienen que ver con lo que yo estoy diciendo respecto de algunos hechos, por cierto, muy elocuentes. Lo primero es que nosotros podemos afirmar sin temor a equivocarnos, de que hay algunas afirmaciones o algunos conceptos que dan cuenta de una confusión histórica. Y esa confusión histórica es la creencia de gran parte de la ciudadanía respecto a que las provincias reciben los recursos que reciben las provincias pertenecen a la nación. Mire, hay una creencia popular de que nosotros tenemos que alinearnos políticamente con la nación porque de otra manera no tendríamos recursos. Los recursos pertenecen a las provincias y se ha delegado solamente la administración a la nación para una posterior distribución a las provincias y a los municipios. Esa es la estructura
que está determinada en nuestra Constitución. Los impuestos, salvo lo que está reservado para la nación, que no quiero entrar en ese tecnicismo de cómo se distribuyen los impuestos directos e indirectos, porque no lo terminamos más, pero digamos, convengamos que las provincias son preexistentes políticamente en la nación, y por lo tanto, y también los municipios, cuya autonomía fueron reconocidas recién en el año 94, fíjese que el mecanismo de distribución de recursos es la cuestión de fondo en la discusión federal. Porque así como a un trabajador, cualquier trabajador, hay que otorgarle, según la ley, una remuneración adecuada por su desempeño, y esto es un orden jurídico que hay que respetar. A las provincias, el reconocimiento de su potestad está en los ingresos que recibe. No existe forma de tener la posibilidad de ejercer ya sea un trabajo o una administración si uno no cuenta con los recursos necesarios para devolver el servicio. En el caso de un trabajador, si no tiene recursos en su salario, difícilmente pueda prestar el servicio a que fue comprometido a realizar. Y esto tiene que ser justo. Y justo significa eso, sentido común, justo. Esa retribución muchas veces no es la adecuada, por eso tenemos las caídas del salario real, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el primer incumplimiento que tenemos con el salario? Nosotros podemos hacer incrementos, también en un plan social, nosotros podemos remunerar, entregar ese recurso, tanto sea por la contraprestación o no, pero luego la inflación se encarga de carcomer eso. O sea que estamos haciendo una cosa por un lado y estamos incumpliendo por el otro. Lo mismo se da con el régimen de coparticipación y aún peor que en el caso de la contratación de un trabajador o la entrega de un plan social. Porque una cosa es lo que dice el contrato que está en la Constitución y otra cosa es lo que resulta de la acción del incumplimiento. Y el primer gran incumplimiento que tenemos es una manda constitucional incumplida, como digo yo, porque nuestra Constitución, desde la Reforma 94, ordena su artículo 75, el famoso artículo 75, inciso 2, que se deberá establecer una ley convenio para nación y provincia, requiriendo mayoría absoluta de todos para establecerla. Detengámonos solamente un minuto en este concepto. Es una manda constitucional, es una orden que se le da a las distintas jurisdicciones, pero es una orden tramposa, porque en la maraña de normas que estuvieron presentes, en la maraña de discusiones que estuvieron presentes en el debate que yo mencionaba recientemente cuando se discutía la Reforma 94, se establecieron algunos incisos dentro de este artículo 75 que tienen una historia muy triste. La primera historia triste que tenemos es que esta manda constitucional que obliga y dice que las provincias deben acordar junto con la nación un nuevo régimen de coparticipación federal, nada menos que eso, debe hacérselo por mayoría absoluta, es decir, unanimidad. Y decirle a los argentinos que tengan unanimidad respecto a la distribución de recursos, cuando quien debe establecerlo tiene la sartén por el mango, créanme que parece una tomada de pelo. Porque decir que nosotros, o llevarnos a la altura de decir que el acuerdo unánime en una puja de recursos va a zanjar nuestra diferencia es bastante utópico. Pero es lo que dice la Constitución, y es lo que venimos incumpliendo sistemáticamente. Entonces, en este sentido, yo tomé en cuenta algunas de estas cuestiones, le puse hasta el título,
de una manda constitucional incumplida y una confusión histórica, y una norma constitucional ilusoria, yo diría que es esta manda. Fíjese, lo voy a leer textualmente. La distribución entre la nación y las provincias y la ciudad de Buenos Aires, entre estas, se afectará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria, dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Uno lee esto y se viene a vivir rápidamente el argentino y dice, yo quiero ser ciudadano argentino porque esta manda constitucional realmente me garantiza calidad de vida. Esto es, yo digo, es ilusorio en nuestra norma constitucional porque verdaderamente estamos muy lejos. Miren, cada uno de los puntos puede ser analizado por separado y lo digo desde qué lugar, retomando lo que decimos al principio de los incumplimientos y de la palabra empeñada. Solamente uno puede tener autoridad cuando formó parte de alguna acción que en la vida y en el desempeño público haya establecido algún mecanismo similar a la manda constitucional. Hagan corrientes, yo pertenecí a un equipo de gobierno ejerciendo la función de ministro, donde se discutía los recursos a los municipios y verdaderamente pudimos incrementar en un 30% con recursos propios de la provincia a cada uno de los municipios para que tengan mayor cantidad de recursos. Esto me exime de comentarios respecto a la autoridad que uno tiene que tener cuando ha podido ser parte de un ejercicio político, institucional, y que ha plasmado en normas de nuestra legislatura provincial una acción en el sentido de la manda constitucional, es decir, recomponer los recursos, reconocerle a los municipios la potestad que tienen la autonomía para poder administrar a través del régimen de coparticipación y prestar mejores servicios a los ciudadanos. Esta prestación de mejores servicios es la contrapartida a la que yo me refería respecto a que solamente se puede mejorar el servicio cuando a través de una adecuada administración uno cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. Y también nuestra Constitución dice en el mismo artículo que la prestación de los servicios o el modo de la prestación de los servicios o la transferencia de los recursos, mejor dicho, tienen que tener en cuenta cuando se transfiere de una jurisdicción a otra servicios para que sean prestados, si por ejemplo servicio que prestaba la Nación y que después deben ser prestados por otra jurisdicción, por ejemplo el caso de Cava, el caso de la ciudad, la capital federal, uno puede darse cuenta de que ahí hay otro mandato incumplido. ¿Por qué? Porque se dice, tienen que ir junto con los recursos. Y esta es la base de una discusión posterior que se va a dar, que seguramente al final va a estar presente, porque lo dice el artículo 75. Miren, claramente ahí está establecido, en ese artículo, está establecido cómo debe entenderse la transferencia de los recursos. Y ahí está muy claro, nosotros debemos tener en cuenta que no se pueden ejercer servicios sin los recursos suficientes. Y en el caso de las provincias tenemos un antecedente que fue la transferencia de los servicios educativos sin los recursos necesarios para poder prestar. Y estos servicios educativos estamos hablando de más de una década. Y entonces ahí uno se da cuenta de que transferir el servicio educativo a la provincia y después
y no entregar los recursos necesarios, uno encuentra un Ministerio de Educación de la Nación que no sé para qué está porque no tiene escuela. Es una cosa absolutamente absurda. Y después también tenemos abusos de todo tipo porque en los acuerdos gremiales por el salario de los trabajadores de la educación pasan por el tamiz de las discusiones nacionales y la fuente más importante de recursos que se destina para el presupuesto educativo nacional, que supuestamente solamente tiene la potestad de organizar el criterio de cuáles serían los mecanismos educativos, terminan en profundas discusiones centrales respecto de cómo debe ejercerse la educación sin los recursos necesarios. Y aparecieron todas las largas discusiones de los incentivos docentes, de las cuestiones de paritaria nacional, y todas esas cosas que tantos problemas le trajeron a la provincia. ¿Cuál es la víctima de esta cuestión? Justamente son los alumnos, son los padres, porque encuentran que el servicio educativo, que es el servicio principal de todo Estado organizado, tiene crisis federales adentro, tiene crisis federales no resueltas. Entonces, cuando uno habla de coparticipación, habla de crisis federales, porque estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Un elemento indispensable para poder avanzar en nuestra conversación es que los convenios, acuerdos o pactos fiscales, o como deban llamarse, formó parte de esta larga historia de las discusiones federales. Y son muchísimos. Mire, de un trabajo que hizo el contador Retegui, quien me acompañó durante mucho tiempo en la gestión, hoy es magistrado, y hizo un trabajo muy interesante respecto de dos cuestiones. De la historia de los acuerdos, de los contratos, de los tratados intrafederales en materia fiscal, como lo denominó él, y los incumplimientos y las posteriores decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mire, cuando uno lee la cantidad de acuerdos o desacuerdos que tuvimos con la Nación respecto a estas cuestiones, realmente es alarmante la cantidad. Es una reseña muy larga que yo no los quiero aburrir, pero verdaderamente son como 15, y cada uno de ellos, cada acuerdo, fueron a resultas de una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre estos temas en discusión, y los resultados que se llevaron adelante en la administración. Y acá uno encuentra una secuencia. El despojo unilateral y las futuras consecuencias en el orden institucional, político, económico y social devienen de una relación incumplida. Es decir, la misma persona que ejercía un discurso muy plantado frente al federalismo, luego cuando le toca administrar hizo todo lo contrario. Ahí tenemos una crisis de confianza, ahí tenemos una falta de autoridad para enfrentar este tema, que es el parangón o el paralelo que yo quiero trazar en el caso de la provincia de Corrientes. Cuando se planteó en la provincia de Corrientes los recursos de los municipios, se recogió ese guante en nuestra provincia por la administración y se llevó adelante un esquema de transferencia que nos permitió mejorar los recursos de nuestras comunas. Y esto no lo vemos en la Nación, porque en la Nación, cuando surge el famoso fallo de la transferencia del 15%, que se había establecido por ley, y se le da la razón a la provincia de Córdoba, Santa Fe y San Luis, ahí, sobre el final del mandato de la actual vicepresidenta, es muy anecdótico, pero no nos chupamos el dedo respecto a que ahí existió un acuerdo con la Corte, justo el fallo fue cuando terminaba, es decir, justo, y esto
es así. Comenzó la administración del anterior gobierno, el de Mauricio Macri, cuando fue presidente, se sentaba en la administración nacional y se encontró que había un fallo de la Corte que ordenaba una distribución del 15% de coparticipación a las provincias. Eso llevó a un nuevo pacto fiscal, obviamente, no tenía los recursos necesarios para poder cumplir, y se llegó a los famosos consensos que tuvimos que ponernos de acuerdo entre la nación y las provincias para ir transfiriendo esos recursos. La famosa, histórica cuestión vinculada al 15%. En nuestra provincia, una vez que se plasmaron estos acuerdos, la transferencia a los municipios fue de modo automático. No hubo discusión respecto a que si se aplicaba hacia adentro de cada una de las provincias. Esto fue automático. Se les transfirió a las provincias y automáticamente esto impactó en los municipios. Fíjense que nuestra historia fiscal tiene todos estos antecedentes de idas y venidas, pero la víctima de todos estos desacuerdos plasmados o sobrevinientes a los acuerdos, llevaron a un nivel de deterioro institucional que complica el desarrollo armónico de la actividad económica. Porque no existe ningún plan económico que pueda ser llevado adelante si no existe un apoyo político para que eso sea así y un acuerdo con las organizaciones intermedias, con los representantes genuinos de la actividad social, como pueden ser los gremios, como pueden ser los empresarios, y todas las organizaciones intermedias que se ocupan del quehacer de la vida cotidiana. Y si nosotros no tenemos un ambiente adecuado institucional de negocios, difícilmente puedan funcionar las relaciones. Y el ambiente adecuado, previsible, genera confianza. Y cuando existe confianza, las medidas que se toman desde la administración son aceptadas lógicamente. Así es, de esa manera se avanza, de esa manera se evoluciona. Por eso, lo que está escrito como norma está muy bien, pero lo que está muy mal es que no lo respetamos, no lo llevamos adelante. Y después nos quejamos, después decimos, salimos, somos tapa de todos los diarios, los organismos vinculados a la información pública, los medios de comunicación, como comúnmente se dice, tienen frondosa información todos los días, respecto a estos desencuentros. El más relevante de las últimas horas es lo que ocurrió con la decisión del presidente que decide, y en este punto me quiero detener 2 minutos, que decide retirar recursos a una jurisdicción para entregársela a otra jurisdicción. Y se apoya en una decisión, o el argumento que tiene este decreto, está basado en que fue realizado por un decreto del anterior presidente que transfirió, como dijimos hace un rato, transfirió la prestación de un servicio, que es el servicio de seguridad, y también transfirió los recursos, como ordena la Constitución. Pero como fue una decisión unilateral, por decirlo de alguna manera, del gobierno nacional, toma recursos propios y los dispone en favor de una jurisdicción porque transfiere a la fuerza de seguridad. La medición puede estar en discusión, la medición de cuántos eran los recursos que se tendrían que haber transferido. Esto es lo que se puede discutir. Ahora, la potestad de hacerlo por decreto también se puede discutir. Lo que ocurre es que cuando se afectaron recursos de la masa coparticipable, inmediatamente las provincias
alzaron su voz en un gobierno que estaba abierto a aceptar estas discusiones, no como nos tiene acostumbrado el actual gobierno, de que si quiere aprieta el botón de la atención, como si hablamos en términos de este mecanismo que utilizamos de Zoom, el administrador o el anfitrión decide hacerle callar a Enrique Batorre, aprieta un botón y cercena la posibilidad de que yo opine. Bueno, eso está ocurriendo en una administración donde yo creo que se administra en modo Zoom, es decir, se hace lo que yo digo sencillamente. Y ahí es donde se equivoca profundamente el presidente Fernández. Porque no utilizar el mecanismo del consenso, según lo que dijo en su campaña política, que iba a ser el hombre de los acuerdos, de la apertura, de los consensos, porque la situación era muy difícil, resulta que como Cristina Fernández de Kirchner se desdice de lo que dijo cuando era convencional constituyente, hizo todo al revés, del mismo modo, este presidente hace todo al revés. Y toma una decisión unilateral encontrada con los acuerdos. Fíjense que el decreto original de Macri, donde transfiere la Fuerza de Seguridad a la capital federal, lo hace al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando las provincias han advertido de esta situación, nos sentamos a discutir, y digo nos sentamos a discutir porque en ese momento yo era ministro de la provincia, elaboramos acuerdos plasmados en 2 consensos fiscales, donde quedó incorporado en una suerte de ley convenio, que fueron votados por el Congreso Nacional y luego también votada por cada una de las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque en ese consenso fiscal se habló del tema del 15%, de cómo se transfería a la provincia, no existían todos los fondos para hacerlo de una sola vez, la constitución de un bono por los recursos anteriores no transferidos, porque si bien el fallo de la Corte fue para 3 jurisdicciones, se tomó esta medida para que cada una de las jurisdicciones no fueran a la Corte con lo mismo. Es decir, había que tomar esa decisión política, es decir, bueno, porque podría haberse dicho, cumplo con las provincias que ganaron el juicio y a las demás que cada una de ellas haga su demanda constitucional. Imagínense la profundización de la asimetría que tendríamos establecido ahí, cuando la manda del artículo 75 establece esta maravilla que yo relaté respecto a la equidad, el crecimiento organizado de determinada manera, la igualdad y todas estas cuestiones que decíamos. Pero el foco lo tenemos que poner en esta decisión del gobierno nacional, del presidente, que yo supongo, porque ahora tenemos dudas respecto de cómo es la relación entre la vicepresidente y el presidente en una verdadera crisis de liderazgo, donde aparentemente un llamado telefónico pone en marcha esta decisión que con seguridad se va a judicializar, como ya lo dijo el administrador de la Ciudad de Buenos Aires, y que nuevamente va a ser convocada a la Corte para poner orden en esta cuestión. Y ahí pueden ocurrir 2 cuestiones, porque, como dije, ese decreto fue plasmado en un consenso de una ley que tiene los ribetes de un acuerdo entre nación y provincia, y tiene la jerarquía de ley del Congreso de la Nación con la mayoría necesaria para que pueda funcionar. ¿Cómo funcionaron otras leyes que después fueron atacadas por inconstitucional y que también tuvimos que volver hacia atrás? Pero estos acuerdos siempre estuvieron presentes en nuestra vida política e institucional. Y hoy, sobre la mesa, está la discusión a la espera de lo que va a decir la Corte Suprema respecto a este punto, y seguramente
nosotros vamos a analizar en los medios, o vamos a escuchar en los medios nacionales fundamentalmente, todas estas cuestiones. Yo, para que tengamos en cuenta estas cosas que estamos diciendo, mire, voy a leer someramente la historia de nuestros acuerdos entre nación y provincia. En el 92, acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de Provincias, la Ley 2430, del Congreso de la Nación. El Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento de 1993, la Ley 24307. El Compromiso Federal de 1999, Ley 25235. Estoy leyendo leyes del Congreso de la Nación. El Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal del año 2000, Ley 25400. El Compromiso por la Independencia, el Acuerdo de Apoyo Institucional para la Gobernabilidad y la segunda adenda al Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, año 2001. Es el decreto 1584, famoso decreto. El Acuerdo Nación-Provincia sobre Relación Financiera y Base de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos del año 2002, Ley 25570. Las bases para el acuerdo. Pues, el Acuerdo para un Nuevo Federalismo, decreto 406 del 2016. El Consenso Fiscal de 2017, Ley 27429, y su adenda de 2018. El Consenso Fiscal del 2019, la Ley 27542. En este último, donde se plasman estos acuerdos fiscales, está presente lo que yo les decía respecto de la decisión que tomó el Gobierno Nacional de transferir recursos a una jurisdicción. Este vapuleado artículo 75, el inciso 2 de nuestra Constitución, es muy claro y la verdad que sorprende realmente cómo lo hemos vapuleado sistemáticamente y cómo hemos esquivado la responsabilidad institucional de no acordar un nuevo régimen de coparticipación. Porque saben, tirarse la pelota permanentemente entre administraciones que les toca gobernar y la realidad social y política es lamentable, porque por un lado decimos, los ciudadanos que migran del interior en búsqueda de mejor calidad de vida y terminan en las tomas de tierras y en los asentamientos en el Gran Buenos Aires, y por ahí aparece un iluminado de Gran Buenos Aires y dice, sí, así creció el conurbano. Ese es el fundamento, esa es la esencia de la sociedad. O sea, someter al ciudadano a la indignidad para que sirvan como... Y después le pedimos que el domicilio, fije el domicilio para que pueda votar en esa jurisdicción. Y sin que nosotros nos detengamos siquiera a analizar de por qué migran del interior. ¿Qué es lo que pasa en el interior que motive a esas personas a trasladarse a un lugar donde viven muy mal y que a veces no pueden ni siquiera volver? Entonces, estas cuestiones tienen que estar presentes porque tenemos la circunstancia, el hecho, de que tenemos la mitad del país, de los ciudadanos de nuestro país en la pobreza. Esto es tremendo. Si no entendemos que esta es la situación en la que estamos viviendo, difícilmente podamos tener argumentos para explicarle a la sociedad qué está haciendo la clase dirigente en estos ámbitos de la administración pública. Si nosotros no tocamos el tema de fondo, no revisemos estructuralmente y no cumplimos la manda constitucional, porque usted puede cumplir el artículo 75. A ver, si tuviera coraje, tuviera lo que hay que tener el presidente y la vicepresidente, si tuviera coraje y no fueran tan cobardes, y lo voy a decir claramente, se sentarían y largarían, propondrían a la sociedad en una situación de escasez y de dificultad extrema, vamos a sentarnos a discutir la manda constitucional. Vamos a ver si no se suman todos.
Pero ¿sabe qué? Discúlpenme el término que voy a utilizar, no es para nada académico, son cagones y cobardes. No tienen lo que hay que tener para enfrentar esta situación. Se esconden atrás de las circunstancias y les conviene esta situación para seguir navegando en la indignidad en la que están colocando a los ciudadanos de nuestro país. Yo creo que en este caso, fíjese la expresidente, actual vicepresidente, no se anima a enfrentar una Cámara, no se anima a enfrentar a un juez, no se anima a enfrentar a un funcionario del interior, no se anima. Por algo debe ser. Cuando usted no tiene una conducta que le otorga autoridad, ejerce el poder desde otro lugar. Es así de simple. Nosotros, y esto lo digo con legítima autoridad moral e intelectual, porque fui funcionario público. ¿Sabe lo mejor que me ocurre en mi vida personal? Que yo ando por la calle, que voy al supermercado, que me encuentro con cualquier ciudadano en nuestra provincia, en nuestra capital, y hasta me saluda. Y hay un intercambio de persona a persona con la humildad que toda mi vida tuve y con la responsabilidad que me tocó ser funcionario, y la gente no me señala con el dedo. Eso es lo más importante que le puede pasar a una persona que estuvo con la responsabilidad de manejar recursos públicos. Eso es una bendición, es lo mejor que me pudo pasar. Dar clases en la universidad y entender que uno puede trasladar la experiencia y el conocimiento a nuestros jóvenes para que se formen y escuchar preguntas y tener un intercambio de diálogo con respeto. Esto es muy bueno. Ahora, yo digo, hay que ser mala persona realmente para no tener el coraje de poder convivir en la sociedad mirándole en la cara a los ciudadanos y decirle, sí, yo tuve esta responsabilidad, no tuve esta responsabilidad, no lo pude hacer. ¿Qué cuesta esta forma amañada de hacer las cosas? Bueno, se nota que yo no quiero a la actual vicepresidente, se nota mucho, pero no solamente se nota, sino que lo dije cuando estaban en el pináculo del poder. Como ministro pedí la autorización política, por supuesto, al gobernador y dije, nosotros, o yo por lo menos, voy a señalar claramente los problemas que tenemos en la administración. Y con fuerza nos plantamos frente a esta circunstancia porque estábamos discutiendo poder en nuestra provincia y yo me acuerdo que los candidatos que eran protegidos del entonces presidente, elegimos no ponerlo en el banquillo de los acusados, simplemente enfrentar quien había tomado la decisión de señalarlo como el único correntino que tenía la posibilidad de hacer las cosas en Corrientes, cuando el que tenía la responsabilidad por mandato constitucional, porque le habían votado, era otro. Fíjense la locura de esta señora. Empoderar a un intendente para que hiciera cosas en todo el territorio provincial, cuando los límites del municipio de la capital sabemos dónde terminan. Bueno, esa presidente es la actual vicepresidente que quiere diseñar el destino de los correntinos. Nosotros nos plantamos muy fuerte y le dijimos por todos los medios y de todas las formas lo que pensamos, con respeto, con altura, con acciones y con autoridad, que es lo que yo creo que hoy está en crisis frente a esta situación que hoy nos toca. Así que bueno, creo que son los comentarios que, más allá de mucha documentación que tengo, pero no los quiero aburrir con tecnicismo. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos a aprovechar estos últimos minutos con algunas inquietudes, si le parece. Le recuerdo a la gente que puede utilizar el chat para volcar allí sus inquietudes. Tengo algunas ya que me gustaría plantearle, Enrique, mientras tanto. La primera tiene que ver con, dice Guillermo, ¿hace cuánto que la Nación no cumple con los mandatos constitucionales del envío de fondos? Si es que esto es así.
Bueno, desde mucho tiempo. Esto, como decía yo recién, al leer la cantidad de acuerdos fiscales, tiene una larguísima historia. De hecho, la reforma 94 plasma concretamente en el artículo 75 cuestiones que no estaban claras en la Constitución y se usaban como chicana para incumplir. Así que fíjense, y no obstante haberla plasmado en el artículo 75, se siguen incumpliendo secuencialmente. Hasta el año 2017, donde se nota claramente con lo que ocurrió ahí respecto a los acuerdos que se tuvieron que firmar también, fue por fallos de la Corte. Y recientemente hubo un fallo también que se determinó un incumplimiento, que fue cuando se tomó, que fue el de la provincia de Entre Ríos, que fue cuando se tomó la decisión de reducir el monto de valor agregado para ciertos tributos, y se afectó la coparticipación. La provincia de Entre Ríos tuvo la razón al ir a la Corte, porque afectaba la coparticipación. Algunas avanzaron, otras fueron rechazadas, como la provincia de Formosa. Es muy curioso lo que dice la provincia de Formosa, es muy... sí, el fallo salió del 15% para la provincia de Santa Fe, la provincia de San Luis y la provincia de Córdoba, y la provincia de Formosa dice, como le dieron la razón a esta provincia, yo también quiero. Y la Corte le dice, no, trabaje, mi amigo, haga los deberes, presente los fundamentos, porque los fallos de Corte se aplican para cada una de las pretensiones que se persiguen. O sea, cada jurisdicción tiene que hacer su defensa. Y dice, así que no, vaya, trabaje, si no, no le doy la razón. Fue muy cómico esa forma que el gobernador Ifrán hizo para pretender que se le reconozca lo mismo que a las otras provincias. Inmediatamente quería que se le cumpla con el desembolso. No quería un acuerdo como después fue plasmado en el consenso, que fueron desembolsos graduales. Hoy está vigente el total del 15%, y está en discusión, fíjense, por parte de la Nación, otro incumplimiento más, que este es un incumplimiento ya no legal, sino es una crisis de palabra empeñada, digamos, porque el presidente se comprometió, tras lograr la ley de emergencia económica, social, sanitaria y todas las emergencias que tenemos en el país, este dispendio que le otorga el Congreso de la Nación para poder gastar y poder hacer todo lo que quiera con los recursos nacionales. Fíjense que esto que fue votado por el Congreso de la Nación tenía una condición que las provincias le dijeron. Bueno, la plata que tenemos que devolver de lo que nos prestó el Fondo de Garantía, que también tenemos otra larga historia, que se posponga en el tiempo conforme dura la emergencia que le otorgamos al gobierno nacional, no le cobran las provincias, porque si está mal la nación, también las provincias. Y si tenemos problemas con la pandemia, también la provincia. De hecho, las tenemos. Pero, bueno, de pronto alguien se olvidó de decirle al Banco Nación y empezaron a ser retenidos estos fondos. Se le olvidó, no sé qué pasó, ese día estaba muy ocupado con el COVID del presidente, y de pronto una semana no le llegaron los recursos a las provincias. Se corrió la alarma, todos los gobernadores llamaron. Imagínense un gobernador como el de la provincia de Corrientes, que tiene obligaciones, que tiene que pagar los sueldos, que tiene que mantener el equilibrio fiscal, de pronto le sacan un bocado que no estaba previsto, porque se olvidaron también de mandar al Congreso de la Nación esta cuestión. Entonces se transforma en una cuestión extorsiva. Entonces los incumplimientos en realidad sirven para que la Nación extorsione a las provincias
con distintos elementos. Las provincias que están endeudadas necesitan el salvataje de la nación. Entonces, como no es cierto que los recursos le pertenecen a la nación, sino que son recursos de las provincias delegados a la nación para que por el método de la coparticipación federal transfiera, le quedan solamente a la nación los recursos de ATN. Esos sí son discrecionales, porque estos son automáticos y diarios. Los discrecionales de la nación son los que utilizan, que hoy es una caja bastante más chica, son los que utiliza la nación para billetear a las provincias. Entonces, incumplimientos tenemos muchísimos, de todo tipo, pero este fue el más grave, ¿no? De investir por un decreto y no someter a la decisión siquiera del Congreso, donde se tiene mayoría. Es un absurdo directamente. Aprovechamos una pregunta aquí para otro interlocutor que lo vieron ahí por ahí dando vuelta, que es el diputado Vara. Así que le transfiero la inquietud muy cortita al diputado Vara, porque alguien pregunta si hay proyectos de ley que impulsen en el Congreso cambios en la coparticipación secundaria hoy. No sé, Jorge, si puede ayudarnos en esa. Sí, no hay proyecto en ese sentido. Lo único que se presentó, dada la emergencia, acuérdense que empezamos el 1 de marzo y el 20 de marzo ya entramos en situación de tratamiento limitados en estas condiciones, y es que el 1% de la coparticipación que arbitrariamente la nación puede redistribuir con provincias que en determinado ejercicio esté con problemas, que se distribuya proporcionalmente según el prorrateo que corresponde y los porcentajes de coparticipación que corresponden. Eso nosotros presentamos, tiene media sanción, pero lo trabaron en el Senado. En el Senado eso no fue aprobado, o sea que sigue la arbitrariedad para aplicar esos fondos. Pero la base es que ya no va a haber una tal cual provincia con situación de emergencia, sino que la emergencia es generalizada en todas las provincias. No obstante, si uno analiza lo que le transfirieron a la provincia de Buenos Aires, por recursos que no se reintegran, en realidad eso lo que hicieron es mandárselo toda la provincia de Buenos Aires. Se considera que es la única que está en emergencia y todo el resto están. La redistribución a la provincia de Buenos Aires, arbitraria totalmente, y no son pocos recursos, son recursos muy significativos, inclusive de este superimpuesto que están queriendo poner, el impuesto a la riqueza, que no es súper porque no es un impuesto importante. Los efectos no van a ser lo que ellos dicen. Según los analistas nuestros, no se va a recaudar ni la mitad de lo que ellos dicen que se va a recaudar. Gran parte de eso se está comiendo la provincia de Buenos Aires. Gran parte de eso es lo que le están mandando a la provincia de Buenos Aires. Le están sacando a Cava para mandárselo a la provincia de Buenos Aires. Y respecto de coparticipación, hasta que no volvamos a la normalidad, además nosotros no queremos tampoco discutir porque nos puede salir el tiro por la culata. Hasta el año que viene que se regularice esta situación, me parece que es preferible no discutir en condiciones excepcionales como esta. Porque hemos visto que este mecanismo no es apto para... En una Cámara que tiene 257 diputados no es apto discutir en estas condiciones. Muchísimas gracias. Vamos a tomarnos más tiempo. Enrique, te mando un saludo, un abrazo, Enrique. Gracias, igualmente, Jorgito. No, sobre este punto yo recién decía que existe una cobardía muy grande de la administración central para enfrentar este punto, es porque hay un organismo que es el organismo rector de la interpretación del federal, que es la Comisión Federal de Impuestos, y también la Comisión Arbitral, que son organismos federales, que es ahí antes de llegar a los representantes, como dice Jorge, no es conveniente por la realidad política comenzar a discutir estas cuestiones. Yo creo que tenemos ámbitos, que es el Consejo de Responsabilidad Fiscal por un lado, y la Comisión Federal de Impuestos, son dos ámbitos absolutamente necesarios, indispensables, para comenzar a discutir ahí cuáles son los mecanismos, cuáles son las técnicas que tenemos que llevar adelante para tener en cuenta esto. Existen muchos proyectos. Y ahí se puede ir convocando a los distintos legisladores
interiorizándolo de del famoso laberinto de la coparticipación y sugiriéndole algunos mecanismos para que con posterioridad se discuta cuando tengamos normalidad. Pero para que esto ocurra, tiene que estar la decisión política de la nación. Hoy la decisión política de la nación es mantener cerrado este organismo. Mire, y el Consejo Federal de Inversiones también está cerrado por decisión política nacional. Está cerrado a la discusión política de los gobernadores. Fíjense que estas son las cuestiones que nos está faltando, porque nosotros nos estamos comunicando de esta manera, ¿no? Y no es que uno vaya a votar nada, simplemente ponerse de acuerdo de cuáles son los parámetros, las cuestiones que tenemos que llevar adelante, que se establezca un inventario claro de la simetría que existe en las distintas provincias con relación a la nación. De eso Jorge sabe muchísimo porque conoce, hemos trabajado juntos mucho tiempo en estos temas, y sin los recursos necesarios y sin la infraestructura necesaria es muy difícil competir. Ni hablemos de la situación del sector arrocero, ¿no? Tengo una última consulta, así cerramos en el horario que originalmente previmos, que era las 9. Hay una pregunta de Miguel Fernández que nos viene al pelo para hacer un último abordaje al tema de la capital federal, que fue uno de los detonantes de la semana. La pregunta concreta de Miguel Fernández se refiere a que en su momento los legisladores nacionales no denunciaron cuando el expresidente Macri transfirió recursos hacia Cava, digamos que le asignó un incremento, dice acá en el decreto 194/16, del 1,4 al 3,75% a Cava, o sea, en ese momento 16 millones más. Y ahora sí se denuncia lo inverso, digamos, ¿no? Que es la reducción de la asignación a Cava en desmedro de la Ciudad de Buenos Aires y a favor de la provincia de Buenos Aires. ¿Podemos aclarar un poco, Enrique Bastorre, si esto, digamos, tiene las mismas características? Digo, la transferencia en el mandato anterior hacia Cava y en este mandato hacia la provincia de Buenos Aires. Todos tienen la misma característica, porque son decisiones de oportunidad política y todos tienen una cuestión pendiente con la sociedad. Todos los que tuvieron que gobernar la nación tienen que dar explicaciones por alguna cuestión. Y esto siempre ha sido igual. Se tomó esa decisión, luego, como dije, las provincias reaccionaron, y se llevó a la situación de tener que acordar. Esto fue así. Y ese decreto donde se toma esa decisión, también después tuvo un correlato cuando la gobernadora de Buenos Aires decide, también, digamos, reclamando recursos, la actualización del Fondo de Conurbano Bonaerense, tiene recursos en discusión muy grande, muy voluminoso para la situación que tenía el país, y también esto llevó a una discusión con las provincias y tuvimos que desembocar en acuerdos fiscales que redundaron en leyes que fueron homologadas. O sea, ese decreto de transferencia cae dentro de la discusión federal. La discusión federal se plasma en acuerdos entre nación y provincia, y esos acuerdos fueron votados en ley del Congreso. Luego esas leyes del Congreso también fueron sometidas a discusiones en la Corte, aún en aquellos casos donde los acuerdos exigían, no demandar. ¿Para qué uno va a firmar un acuerdo si después demanda? Bueno, solamente demandaron las provincias que no firmaron el acuerdo. Pero el acuerdo está, se logró la mayoría parlamentaria, y igual los incumplimos. Entonces, no tiene mucho sentido discutir si es legítimo o no lo que hace el presidente, sacarle una jurisdicción para darle a otra, porque se le ocurre que la única damnificada es la provincia del querido hijo mimado de Cristina Kirchner, que no sabe hacer nada, que cuando fue ministro hizo un desastre con el país. Bueno, hoy no sabe gobernar, pero es bueno que le ocurra eso, es bueno que le ocurra, porque va a quedar como un imbécil. Kicillof
que hizo tantas maldades desde la administración, porque es un trasnochado en su visión de política económica, realmente tuvo un pésimo desempeño. Basta mirar los números de la economía, sin crecimiento, déficit fiscal acumulado. Nunca consiguió un superávit, y le dice a alguien que pudo lograr superávit en la administración de la provincia de Corrientes. No lo dice cualquiera, lo dice una persona que logró equilibrio y superávit fiscal. Entonces, a la prueba me remito, en una provincia de muchísimos escasos recursos. Entonces, amigo, acá hay que hablar con la verdad. A ver, Kicillof es el nene mimado de Cristina. Y Cristina necesita darle recursos al nene mimado, porque si no, pierden en la ciudad de Buenos Aires. Pero los hechos son tan relevantes y elocuentes, además de la pandemia, donde la pésima administración de este muchacho no logra encauzar, aún con todos los recursos extraordinarios que le están enviando, como decía el diputado Vargas. 65.000 millones de pesos no le alcanza para recomponer. Es más, es la única provincia que tiene en el fondo unificado que es el recurso de todas las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires, tiene 57.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo usted puede decir que un gobernador cometa tantos errores, fracase tanto en la administración de la salud, que fracase tanto en los problemas de las tomas de tierras y parcelas, y que genere tanta conflictividad social con recursos acumulados quietos ahí sin ejecutar? No se entiende. Y además se necesita más recursos. ¿Para qué? ¿Para hacer barbaridades? ¿O para hacer caja para enfrentar el año electoral que viene? Porque la señora necesita ganar para salvarse la justicia. De esto estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Enrique Bastorres, senador provincial, le agradecemos muchísimo su tiempo, su disposición, a todos los amigos que pacientemente nos acompañaron durante la mañana de hoy también. Gracias a este calificado auditorio, gracias por ayudarnos a entender un poco mejor lo que está pasando, y les deseamos una excelente jornada a todos los presentes. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, y les pido disculpas por la vehemencia, pero yo pedí permiso para hablar políticamente. No puedo desconocer mis convicciones y mi enojo después de tantos años de tener que haberle padecido a Cristina Fernández de Kirchner, y la digo con nombre y apellido, porque si me da la oportunidad, discuto frente a frente y yo les aseguro que va a perder conmigo. Así que muchísimas gracias. Esto no es un acto de grandilocuencia, simplemente de un humilde servidor público que sobre el lomo recibió los lonjazos de alguien que no sabe ejercer el poder de otra manera. Muchas gracias. Agradecido por su sinceridad, y agradecido con todos por los que participaron. Hasta pronto. Muchas gracias.